En un laboratorio existen esos dos ámbitos de trabajo, ¿no? El de la experimentación y el de la investigación. En el arte contemporáneo sucede que la experimentación es una estrategia heredada de las vanguardias artísticas, pero que en muchos casos se queda como experimento. Dentro de las vanguardias ha funcionado eso porque evidentemente era muy necesario quedarse como experimento porque era un proceso abierto, ¿no? Siempre abierto. Pero dentro del arte contemporáneo hay mucha gente que no maneja el experimento como algo que tiene que permanecer a sí mismo, sino que es en el proceso de una investigación, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con un tema que uno tiene y el tema lo desarrollo sobre la base justamente de este proceso en el que hay investigación y experimento. El problema es que tú lo planteas como si fuera el conocimiento de un producto, ¿no? Y no es así. El proceso que deviene del experimento y de la investigación puede terminar en proceso abierto. Y por eso tenemos obras polisémicas que tienen muchos significados. De tal manera que cualquier cosa que tenga que ver, digamos, como conocimiento, es más bien una interrogante. La posibilidad de una interrogante, de una pregunta, de abrir las posibilidades de lo real. Esa es una forma de conocimiento muy ligada al arte visual. No es un tipo de conocimiento de carácter científico o académico. Creo que el símil es bueno hacerlo. Así como el poeta, por ejemplo, utiliza las palabras de tal modo que le hace decir cosas que no podría decirlo de un modo usual o común, el artista visual utiliza la forma. Y el propósito básicamente es el mismo, hablar o decir algo que no puede hacerlo de otro modo, ¿no? Entonces el resultado es siempre una especie de revelación sin que tenga los límites definidos de un producto que fuera científico, por ejemplo. Es otro tipo de conocimiento, otro tipo de revelación, ¿no? Otro tipo de resultado. Abierto. Ese es ese, no sé si quieres, el drama del arte que no tiene la precisión que tiene el conocimiento científico como resultado. Sin conclusiones. No hay conclusiones, no puede haber conclusiones, ¿no? Sí. De alguna manera sí. De hecho, hay algunos filósofos que afirman que los propósitos de la filosofía están más en el arte contemporáneo, es decir, el de acercarse a la realidad, ¿no? Un tipo de conocimiento que de alguna manera está más cercano a lo que es la realidad. Una realidad que está dentro de los límites de la probabilidad. O sea, de hecho la física cuántica habla de eso. Entonces, acercarse a ese tipo de realidad, que es casi surrealista por las infinitas posibilidades que hay, el arte se acerca mucho más que la filosofía, porque la filosofía ha quedado entrampado en el mundo de las palabras, ¿no? Que ya ha denunciado Wittgenstein como un juego, digamos, ¿no? Así como el de la lógica o el de las matemáticas, es un juego cerrado, un sistema cerrado. Y ese es un poco, y que toma sobre todo, y esto es importante, el conocimiento científico como el de la filosofía, asume las posibilidades potenciales del ser humano desde la unilateralidad, desde la razón. Y desde Grecia siempre ha desechado lo otro, el conocimiento de los sentidos o las sensaciones, como lo que está relacionado con lo falso. Y esta separación no existe. El ser humano no es solamente un ser racional o un ser que solamente siente. Siempre viene en paquete, siempre. Y la percepción justamente es esa instancia cognitiva que es capaz de llevar a cabo esta forma de conocimiento. Y las artes visuales son dueñas justamente de la percepción como forma de acercarse a la realidad, ¿no? Y el poeta está entre ellos también, ¿no? Claro. Sí, hay una corriente de filósofos que, como te digo, algunos de ellos incluso afirman que el arte contemporáneo ha reemplazado a la filosofía, ¿no? Es un extremo, pero me parece como para comprender esquemáticamente la importancia que tiene el arte contemporáneo como una forma de conocimiento.
todos estos filósofos están valorando justamente aquella dimensión que ha sido cuestionada por muchos años por la filosofía, ¿no? Por su ámbito racionalista. Entonces se rescata cosas como las sensaciones, la metáfora, la analogía, ese tipo ese tipo de estrategias cognitivas que siempre han existido, por cierto. Lo que pasa es que no han sido desvalorizadas dentro de la historia de la filosofía y de la ciencia en particular. No sé, sería interesante hacer como un resumen de estos filósofos como para ver, como para establecer una metodología, ¿no? Es una de las cosas de las que carece la lectura de estos filósofos, digo, el contenido que manejan estos filósofos, no hay una metodología, una hermenéutica, quizá por el riesgo de que estos se conviertan en recetas, ¿no? Yo creo que la investigación artística está muy ligada a lo que se llama el proyecto artístico. Precisamente hoy vamos a hablar un poco de eso, del proyecto artístico que parte de un statement, ¿no? De una especie de creencia en algo, en un tema que puede ser muy interesante para un artista y lo va desarrollando a lo largo de todas sus obras y en algunos casos a lo largo de toda su vida, ¿no? Son fragmentos de interés de la realidad y que él busca profundizar a partir de la investigación. Esta investigación obviamente tiene un carácter perceptual, más que lógico, ¿no? Donde participa sin duda alguna la experimentación, ¿no? Como lo que hace Roberto, por ejemplo. Él trabaja con las cosas que ve y es muy visual, el modo como trabaja es una estrategia. No todos trabajan de ese modo, pero sí creo que cada artista tiene una metodología, vamos a poner entre comillas, porque no es propiamente una metodología, sino es un ámbito donde el artista desarrolla las posibilidades que él tiene para acercarse a la realidad, y a través de la percepción, de la analogía, la metáfora. Entonces, esa es la dificultad un poco de transmitir esto. Yo creo que solo se puede transmitir cuando las cosas son objetivas. Lo subjetivo no puedes transmitir. Es como les digo yo, por ejemplo, a los estudiantes de música en el conservatorio, es muy fácil para ellos transmitir los conocimientos porque se basa, y en las artes, y en el arte de la academia también, porque ellos suponen que lo que hacen es una actividad objetiva, y ciertamente se puede transmitir todo eso, porque asumen que su actividad tiene esas características. La partitura, por ejemplo, que es muy objetivo, lo que debes, la armonía, ese tipo de cosas son muy objetivas. Puedes llegar, digamos, a transmitir. Pero lo que es subjetivo, como el jazz o cosas como el arte contemporáneo, basado en una percepción, no puedes transmitir. Lo que puedes es dar pautas, ¿no?, de cómo te manejas en un ámbito de esta clase. No, yo creo que evidentemente hay un estancamiento, ¿no? Hay un estancamiento. Pero creo que tiene que ver con un momento de estabilización, creo que hay muchos jóvenes mucho más interesados que antes acerca de lo que es el arte contemporáneo. Pero tiene muy pocas convicciones, quizás no hay una preparación, es que no hay una escuela acá de arte contemporáneo, una institución académica donde se diste clases de arte contemporáneo, porque eso genera siempre un ámbito, no solamente a nivel de la ciudadanía, sino de la prensa, de los museos, de la galería. En muchos lugares todo gira alrededor de estas instituciones de enseñanza, ¿no? Y eso no hay acá. Antes era mucho más fuerte la efervescencia porque los pocos artistas que habían tenían mucha convicción. No sé si tú conoces lo que pasó con el CONART, el concurso de arte contemporáneo de Cochabamba. Todo el mundo se acuerda de eso. Había una mística que no te puedes imaginar. Es decir, no podías concebir que un artista se pelee con otro en absoluto. Era como empujar todos en el mismo sentido.
había como una hermandad, si tú quieres, ¿no? Una comunidad, sería el término más apropiado. Estaba Raquel, Valia, Sol Mateo, Roberto también participó de eso, el mismo Gastón en muchas ocasiones. De hecho, para que fuera posible, por ejemplo, el Centro Cultural Matadero, Angélica, yo no sé si conoce a Angélica Hegel, es una austriaca que es muy amiga mía desde que llegué de Venezuela, es que nos conocemos, ¿no? Hace como 20 años. Y con ella hicimos posible que el local donde ahorita funciona el Matadero fuera posible a partir de la reunión de firmas de artistas de toda Bolivia. Todos participaron en eso, o sea, se involucraron en eso. Entonces, la efervescencia que generó este movimiento de artistas se notaba más antes por la convicción que le ponían. Ahora no, ahora hay muchos más artistas jóvenes, pero les falta convicción. Los artistas de antes casi todos se habían estudiado afuera. Entonces venían con un cierto basamento teórico. Habían de los pocos artistas que no tenían, digamos, una educación artística, estaba, por ejemplo, José Boliviano. Estaba ya en esa época. Pero eran muy pocos. Ahora hay muchos más artistas jóvenes, pero creo que les falta convicción. Lamentablemente, como decíamos, el arte contemporáneo se ha convertido en una cosa muy elitesca. Porque tienes que entender la historia del arte, por lo menos desde el Renacimiento. Si no, no se puede entender. El arte contemporáneo no tiene, digamos, como decía Adorno, derecho a existir por sí solo. ¿Entiendes? No puede, depende de una tradición histórica. Yo creo que no va por ahí el problema. Yo no encuentro a ningún artista que su propósito sea impactar en la sociedad. ¿Dónde queda el conocimiento entonces? Sé que hay formas artísticas de activistas cuyo fin político es impactar en la sociedad. Hay, de hecho, la historia está enriquecida por gente de esa clase, pero mi punto de vista, yo prefiero ver el arte contemporáneo como una forma de conocimiento. Te lo voy a poner. Marx decía, como una crítica, decía: los filósofos se han ocupado eternamente, o la filosofía se ha ocupado antes de interpretar la realidad. De lo que se trata es de cambiarla, ¿no? Eso decía. Pero a estas alturas, esa afirmación de Marx suena absolutamente ingenua. ¿Por qué? Porque la interpretación está justamente en la parte más radical en cuanto a posibilidades de cambio, ¿no? O sea, el cambiar la sociedad solamente es posible a través del cambio de la interpretación de la realidad. Eso lo hace el arte contemporáneo. Yo entiendo el arte activista que te cambia a través del impacto, pero eso son cosas muy puntuales, ¿no? Y son circunstanciales y como tales van a desaparecer, pues, ¿no? O sea, claro, porque todo lo que es político es muy circunstancial. Creo que los artistas contemporáneos, desde el punto de vista de que el arte conocimiento no va por ese lado. Es decir, no todos tienen esa claridad. Esa es la obra de arte ideal para mí. Que cuando tú vayas a una sala de exposiciones y veas una obra de arte, te haga pensar y te hagan pensar cosas distintas, ¿no? Y a veces algunos artistas dicen que te hagan mejor persona, pero creo que creo, muy pocas las obras. No es que no haya, pero ese es el ideal, creo, de muchos artistas, de muchísimos artistas. No siempre lo logran porque está el hermetismo de lo que es un conocimiento nuevo, pues, ¿no? Es como la ciencia cuando descubre una teoría, poca gente tiene acceso a ella, y si la tiene, ¿cómo tú llegas a disfrutar de eso? Supone un conocimiento previo, como esto de lo que habla Hawking, por ejemplo, acerca del descubrimiento de la partícula de Dios. Es tan ridículo el título, la partícula de Dios, cuando Hawking refuta la idea de Dios, por ejemplo, ¿no?
Pero lo que quiero decir es, esa partícula de la que habla Joaquín, para tú comprenderla, hace falta un conocimiento previo. Pasa lo mismo con el arte contemporáneo, lamentablemente. ¿Te quedarías en que el estancamiento en el que está el arte contemporáneo se debe a una cuestión de convicción de artistas, o sea, una cuestión Se debe a personal? la falta de apoyo oficial. Definitivamente, eso tiene que ver con eso. Yo lo vi, por ejemplo, en Venezuela, lo vi en Brasil, que es donde se apoya más la educación dentro del arte contemporáneo, y es clarísimo el resultado. No te decía yo que cuando un artista visual nace en Brasil ya es contemporáneo, de una vez. Igual pasa en Venezuela. Desde las escuelas, por ejemplo, en las escuelas, tanto en Brasil como en Venezuela, se enseña la expresión, no la copia de nada, no tenés que copiar nada, la expresión, exprésate. Te dan formatos grandes, chiquitos, minúsculos, diversos, materiales diversos, te dan todas las posibilidades que tienes tú para expresarte, ¿no? El máximo de posibilidades que tienes para expresarte a través del movimiento, el canto, etcétera, etcétera. Pero expresarte, exprésate, que es la base, creo, del arte contemporáneo. Otra vez, eso nos lleva a las vanguardias, al expresionismo, ¿no? Finalmente, ¿se te ocurre alguna propuesta o tienes algún tipo de caminos que tú le augures al arte contemporáneo aquí en Bolivia para poder salir de su estancamiento? Yo la verdad que no. La única posibilidad es que los gobiernos comprendan que el arte contemporáneo es la oportunidad, o fue la oportunidad más interesante que pudo haber tenido para desarrollar la plurinacionalidad, para desarrollar la atención al arte indígena. El arte contemporáneo estaba hecho para eso.